escuela llegó a casa. Hola jóvenes, soy la profesora Cecilia Dripañán y hoy vamos a comenzar con la clase de primero medio. Vamos a continuar con la unidad número 1 con la construcción de los Estados-naciones en Europa, América y Chile. Para esta clase vamos a hacer la continuación de lo que es la organización de la República conservadora y su consolidación. El objetivo de la clase es analizar las principales características de la Constitución de 1833, reconociendo los principios que la sustentan. Si ustedes recuerdan la clase anterior, estuvimos hablando sobre la organización de la República y para ello dijimos que hubo visiones de distintos historiadores que hablaban de un periodo que fue de anarquía. Por otra parte, tenemos la otra visión que decía que fue un periodo de aprendizaje político. Esas dos visiones tan distintas o fracciones dividieron el país en liberales y conservadores. Por lo tanto, hubo una guerra civil en ese periodo de 1829, una liderada por los liberales que la dirigió el caudillo, ¿cierto? Si ustedes lo recuerdan, Ramón Freire, que fue uno de los líderes de la independencia, y por otra parte estaba el general José Joaquín Prieto, también un líder, un caudillo de la independencia. Y se enfrentaron en la última batalla de esta guerra civil se llamó Batalla del Lircay. Eso fue con lo que terminamos la clase anterior. Mi pregunta es, si ustedes hubiesen vivido en esa época, donde habían estas diferencias políticas tan marcadas, esas tendencias políticas tan marcadas, ¿en qué fracción o tendencia política hubieras participado durante la guerra civil? ¿A qué bando hubieses apoyado? ¿Hubieses apoyado al bando de Ramón Freire, ¿cierto? Un ideal liberal que pensaba en ideales de libertad para el país, o hubieras apoyado a el general José Joaquín Prieto? Yo quiero que tú en tu casa, con tu familia, quizás puedas preguntar y puedas responder esta pregunta y puedas tomar una tendencia. Ahora, vamos a recordar esta época con un video. Para entender lo importante que fue la organización de la República, debemos recordar dos visiones diferentes para un mismo periodo. Por una parte, algunos historiadores hablan de anarquía, por los constantes cambios de gobierno y el caos. La otra visión dice que fue un periodo de aprendizaje político, enfatizando en los ensayos constitucionales. Lo real es que comenzamos a vivir nuestra propia historia, dejando atrás la monarquía absoluta española, y vivir bajo los principios republicanos que se basan en la soberanía popular. En una república es el pueblo quien elige a sus autoridades. En una monarquía absoluta es de origen divino. La duración del gobierno. Mientras que en una república el gobernante es elegido por un periodo determinado, en una monarquía el rey ocupa un cargo vitalicio hasta que hereda la corona. Separación de poderes. Mientras que en una república existe una separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en la monarquía absoluta estos tres principales poderes recaen en la figura del rey. Constitución política. Mientras que en una república la Constitución recoge los derechos y deberes de los ciudadanos, en una monarquía absoluta no existe tal regulación. Tras el triunfo conservador en Lircay, fue en 1830 cuando comienza la República Conservadora, donde aparece con fuerza la figura del ministro Diego Portales, ante un desgastado presidente José Tomás Ovalle, que muere en su cargo. Luego asume el general José Joaquín Prieto, quien otorga amplia libertad a don Diego Portales como ministro del Interior, ministro de Guerra y Marina y de Relaciones Exteriores. Para conocer un poco más de la controversial figura de Diego Portales, veremos un extracto de los videos postales. Un hombre impondrá mano dura. Escuchemos a Portales. Debemos adoptar un gobierno fuerte, autoritario. Odiado y admirado hasta el extremo. Portales consagra sus ideas en la Constitución de 1833. Acá aparece otra figura muy importante
que es la figura de Diego Portales. Para conocer un poco más de la figura de Diego Portales, vamos a hablar de él como tal. Podemos decir que él pertenecía al bando conservador y era estanquero, es decir, se dedicó al negocio del estanco. Ese negocio consistía en vender juegos de azar, tabaco y alcohol. Y con ese negocio se comprometió a pagar la deuda externa que tenía Chile con Inglaterra. Recordemos que esa deuda nació en el gobierno de O'Higgins. Acá tenemos la figura de Diego Portales y en el primer gobierno conservador que comenzó en 1830, el del presidente Ovalle, Diego Portales obtiene 3 ministerios: ministro del Interior, ministro de Guerra y Marina y de Relaciones Exteriores. Posteriormente, cuando deja el cargo, cuando muere el presidente, asume el general victorioso, ¿cierto?, de la batalla del Ircay, José Joaquín Prieto, y también delega una autoridad sobre Diego Portales, que le encarga estos 3 ministerios anteriores que ya habíamos nombrado: del Interior, de Guerra y Marina y de Relaciones Exteriores. Pero para conocer aún más el pensamiento de Diego Portales, vamos a decir que él, su ideal de república, la estampó en la República Conservadora. Y esto lo podemos ver en archivos, como esta carta que le manda a uno de sus amigos, a su amigo del negocio del estanco. Él dice: la república es el sistema que hay que adoptar, pero ¿sabe cómo lo entiendo para países como estos? Como un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean modelos de virtud y patriotismo. Eso era lo que él pensaba de cómo debía ser el gobierno de nuestro país. Y su ideal lo va a plasmar en estas ideas. Ya él lo va a plasmar en estas ideas. Primero, él dice que el gobierno, ¿cierto?, la república, tiene que ser autoritaria. Él señala que la república, el ejecutivo, tiene que predominar y tiene que tener amplias libertades constitucionales. Eso señala hasta que venga, ¿cierto?, un gobierno donde las personas ya tengan una cultura más cívica. Por otra parte, él dice que el ideal del orden en un país tiene que ver con la estabilidad, y para ello él habla de mantener una policía en el país y resguardar el orden a través de lo que es la mano dura. Por otra parte, él habla de la defensa nacional. Él crea una especie de policía llamada la Guardia Nacional que cumplen el rol de lo que son hoy en día los carabineros, orden y seguridad. Por otra parte, habla de la subordinación de las Fuerzas Armadas. Él dice que las Fuerzas Armadas deben obedecer absolutamente a lo que es el Poder Ejecutivo. Y para ello, la primera medida que él toma es dar de baja a todos los militares liberales. Todos los que habían apoyado a Ramón Freire fueron dados de baja y algunos tuvieron que partir al exilio. Él habla del fin del personalismo. Él dice que la persona como tal tiene que estar al servicio de su nación. Por lo tanto, la persona como tal, la institución a la que pertenece, la institución pública, es superior incluso que la persona. La persona tiene que ser una persona virtuosa para estar en el servicio público, tiene que ser una persona ejemplar. Eso es lo que señala el señor Diego Portales en su discurso, porque vamos a entender, si ustedes investigan un poquito más, podemos entender que él tenía una doble moral. Por una parte, ¿cierto?, tenía este ideal, pero por otra parte también le gustaba, ¿cierto?, las fiestas, las chinganas y todo aquello. Y por último, él señala el rol pedagógico del Estado. Él dice que en el país, para que un país sea un país estable, ¿cierto?, tiene que haber una cultura cívica enfocada en el patriotismo. Y para eso es muy importante los actos públicos y también los símbolos patrios. Bueno, este ideal de república, este ideal portaliano, se va a plasmar en una constitución política.
sus ideas fueron plasmadas en esta Constitución, aunque no la redactó él, la redactó Mariano Egaña. Pero sí tenía todas las ideas de Diego Portales. ¿Cuál es la importancia de una Constitución? La clase anterior también estuvimos hablando de la importancia de las constituciones, pero para recordar, ¿cierto? La Constitución es la ley fundamental que tiene un país, podríamos decir que es la ley madre, donde se establecen las atribuciones de los distintos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y también, algo muy importante para nosotros, que se establecen nuestros derechos y también nuestros deberes. Por eso es que es tan importante que una Constitución sea la voz verdadera del pueblo. Ya, pero en este caso, la Constitución de 1833 tenía plasmado el pensamiento del señor Diego Portales. Bueno, esta Constitución, podemos sacar algunas ideas principales de la Constitución de 1833. Bueno, en el Ejecutivo daba amplias libertades, como decíamos, a este poder. El presidente de la República duraba 5 años y podía ser reelecto de forma inmediata. O sea, podría durar de forma continua 10 años. Y fue lo que pasó en la República Conservadora. Vamos a tener 3 presidentes que van a durar 10 años en el poder. Lo otro que podía hacer el presidente era el veto a las leyes del Congreso. Es decir, si él no estaba de acuerdo con las leyes que estaban creando los senadores y diputados, simplemente pedía, ¿cierto? Las vetaba y pedía que las tenían que rehacer, ¿ya? Y podía intervenir también en la elección de los jueces, o sea, tenía amplias facultades, aparte de nombrar sus ministros, gobernadores, como lo que ocurre hoy en día. Hoy entendemos, por ejemplo, que nuestra Constitución, el presidente solamente dura 4 años en el cargo. En este tiempo eran 5 y más encima se podía extender hasta 10. Por otra parte, estaba el Poder Legislativo, que al igual que ahora tenía una Cámara bicameral donde estaban los senadores y diputados, y entre las facultades que tenían eran aprobar las leyes periódicas, es decir, el presupuesto anual del país, o sea, todo lo que se iba a gastar en el país, salud, educación, etc. Y además, ¿cierto?, aprobar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Eso también lo podemos ver que en la actualidad también sigue más o menos igual. El Poder Judicial en sí no tenía plena autonomía. ¿Por qué no tenía plena autonomía? Porque los magistrados o los jueces, ¿cierto?, eran elegidos ampliamente por el presidente de la República. Otra característica de esta Constitución, que son muy importantes, es que el voto era censitario. Imagínense, en este periodo las mujeres no tenían ningún derecho. ¿Por qué? Porque no tenían derecho a la educación y tampoco tenían derechos políticos, no podían votar. Solamente se podía votar, se tenía la ciudadanía para poder votar los hombres mayores de 25 años si eran solteros, 21 si eran casados, pero no solamente con esos requisitos, además tenían que saber leer y escribir y tener un bien inmueble, una propiedad que acreditara que era una persona que poseía recursos. Y por último, podemos destacar también en esta Constitución que establece la unión entre Estado y Iglesia Católica. La religión oficial era la católica, apostólica y romana, con exclusión de cualquier otra. Una persona que no era católica no tenía ningún derecho ni a casarse, no tenía derecho a inscribirse como lo es hoy en día en un registro civil. Algunas personas que no eran católicas quedaban como NN. ¿Por qué? Porque el que llevaba todo ese registro era la Iglesia Católica. Llevaba el registro de los nacimientos, de las defunciones. Y las personas que no eran católicas no se podían casar. Y tampoco existían cementerios donde ellos, los que no eran católicos, no tenían cementerios. Eran, sepultados en sus hogares o en fosas comunes, ¿ya? Entonces, esas eran las características principales, esenciales de la Constitución de 1833. Y algo muy importante, esta Constitución
que comenzó en 1833, recién va a ser cambiada en nuestro país en 1925. Imagínense, prácticamente 100 años tuvo esta Constitución. Y si ustedes leen e investigan, pueden ver que también hay muchas cosas que aún siguen de esta Constitución política. ¿Qué aprendimos en esta clase? Bueno, vamos a definir, ¿cierto?, algunos conceptos. ¿Ya? Vamos a definir el concepto de autoritarismo. Quiero que ustedes lo vean, lo piensen y ya elijan su opción. Y ahora lo vamos a hacer acá. Autoritarismo, poder ejecutivo con amplias atribuciones constitucionales. Rol pedagógico, buscaba potenciar el patriotismo. Diego Portales, ministro de Estado en 2 periodos. Ideal del orden. Para lograrlo creó la Guardia Nacional. ¿Ya? Ahí podemos ver algunos conceptos que aprendimos en esta clase. Y ahora les voy a dar unos desafíos. Según lo observado y tu propia opinión, Diego Portales, dictador o genio, también aparecía en el video, decía, dictador o genio, ¿qué piensas tú? Es una opinión personal. Segundo, ¿permitía esta Constitución la libertad de culto? Justifica tu respuesta. Ahí donde estás en tu casa, quiero que puedas con tu cuaderno, ¿cierto?, reflexionar y redactar estas preguntas. Y se sugiere, ¿cierto?, también para poder ampliar tus conocimientos sobre lo que es la organización y ya la consolidación de la República, que puedas analizar las fuentes secundarias que están en la página 113 de tu libro de Historia y Ciencias Sociales. Muchas gracias, espero que hayan aprendido y que nos podamos encontrar en la próxima clase. Si ustedes recuerdan, alumnos, ¿cierto?, la clase anterior, estuvimos hablando sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hoy vamos a ampliar, ¿cierto?, nuestros conocimientos y vamos a hablar de un acontecimiento político de la Segunda Guerra Mundial que fue muy importante hasta la actualidad, que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso, para esta clase vamos a reconocer y valorar la regulación de las relaciones internacionales reflejadas en la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a entender, ¿cierto?, que para este periodo que estamos estudiando, como consecuencia política también de la Segunda Guerra Mundial, van a surgir 2 superpotencias que son parte de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Por una parte, Estados Unidos y la Unión Soviética. Vamos a recordar un poco sobre estas 2 superpotencias para llevarla también a nuestros tiempos, porque algo de este periodo queda en nuestra actualidad. Terminada la Segunda Guerra Mundial, surgen 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque el triunfo aliado los unió, al poco tiempo los separó. Desde 1945, las diferencias ideológicas marcarán caminos distintos. Así comienza una pugna entre ambas potencias. Por una parte, Estados Unidos y por la otra parte, la Unión Soviética. Estados Unidos promueve la democracia como sistema político que se relaciona con la libertad de los ciudadanos para escoger a las autoridades y una activa participación en la comunidad. Y también promueve el capitalismo como modelo económico que se basa en la propiedad privada, la acumulación y el beneficio personal. Por otra parte, la Unión Soviética buscaba a través del comunismo como doctrina política, económica y social la igualdad de las clases sociales por medio de la eliminación de la propiedad privada y la estatización de los medios de producción, además de la redistribución igualitaria a través del Estado. Especial importancia van a tomar estas visiones en el mundo actual.
Para comenzar, ¿cierto? Quiero que puedan observar esta imagen que aparece y ustedes me puedan responder estas preguntas. ¿Qué crees que representa esta imagen? Quiero que ustedes en su casa la puedan pensar y puedan reflexionar sobre esta pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué potencia ha tenido más influencia en Chile? ¿Por qué? Según lo que visualizábamos y escuchábamos en el video, ¿qué tendencia política y económica es la que predomina en nuestro país? Porque esta es una de las consecuencias más importantes, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, que podemos observar, ¿cierto?, que divide al mundo en dos pensamientos totalmente opuestos. Como consecuencia también política, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, y muy importante para nuestra actualidad, es la Organización de las Naciones Unidas. Esta se creó oficialmente en 1945, donde fue llevada a cabo principalmente por los países vencedores, liderados, ¿cierto?, por los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y participaron en su origen 50 países. En la actualidad, para que ustedes vean la importancia que tiene la ONU, está compuesta por 193 países. El único país excluido, que es observador, es el Vaticano, ¿ya?, que es un estado independiente, ¿cierto? Pero todos los demás países componen la Organización de las Naciones Unidas, todos los países del mundo. En esta primera conferencia, de donde se originó, ¿cierto?, la ONU, se redacta una carta, y esta carta promueve como objetivo central la defensa de los derechos de las personas, es decir, reconoce los derechos humanos de las personas sin ninguna distinción política, económica, social o religiosa. Y se compromete, ¿cierto?, a que esto se cumpla a nivel mundial. También otro objetivo fundamental, ¿cierto?, de la ONU en su origen y hasta la actualidad es mantener la paz y la seguridad mundial. Se compromete, ¿cierto?, a conciliar de forma pacífica los conflictos que se generen. Por eso es que cuando hay alguna guerra, los primeros en intervenir son los miembros de la ONU, ¿cierto?, con sus representantes. También en esta carta se garantiza la libertad, la libre determinación de los pueblos. Es decir, a través de este documento se asegura que los pueblos tengan su propia independencia política al interior de sus países, que no haya dominación extranjera. Eso es lo que se pretende. Y por último, ¿cierto?, en esta carta se compromete en la cooperación entre los pueblos. Es decir, que los países miembros de la ONU se apoyen culturalmente, socialmente, económicamente, ¿ya? Eso es lo que se redactó en esta primera conferencia donde se redactó esta carta. La organización de la ONU. Para simplificar un poco más, vamos a decir que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene 5 miembros permanentes, que son los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, más se agrega China. Y por otra parte, hay países que están como observadores y que se van rotando, que son 10 países. Y también está la Asamblea General, donde cada representante de los países tiene voz y puede sugerir ciertas medidas o ciertas acciones que se puedan hacer desde la ONU, ¿ya? Entonces, principalmente está compuesta este organismo por el Consejo de Seguridad y por la Asamblea General, que son los representantes de cada uno de los países miembros. Para avanzar un poco más, podemos decir que la ONU, para cumplir su objetivo, ¿cierto?, que escuchábamos en la Carta General, creó varias organizaciones y vamos a mostrar algunas. Aquí aparecen, pero voy a mostrar algunos logos, algunas que son más relevantes o más importantes. ¿Cierto? Tenemos la UNICEF, que se encarga de la protección y la defensa de los derechos del niño. Y
promover el desarrollo íntegro de los niños a nivel mundial. También voy a destacar la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Que es esta. La Organización Mundial de la Salud, hoy en día, por todo lo que estamos viviendo como mundo, ¿cierto? Como sociedad, tiene mucha relevancia, porque su objetivo principal es generar medidas sanitarias a nivel mundial y hacer recomendaciones necesarias para que en situaciones como la que estamos viviendo del COVID, todos los países del mundo tengan medidas de seguridad necesarias, sanitarias, para poder llevarlas a cabo. Por ejemplo, un ejemplo práctico en la actualidad es que primero la Organización Mundial dijo que no eran necesarias las mascarillas. Todo el mundo, ¿cierto?, dijo, no es necesario las mascarillas, no la tenemos que usar. Después, a los pocos días, pocas semanas, dijeron, sí, la Organización Mundial sugirió que era necesario las mascarillas. Entonces ahora todos usamos las mascarillas. Por lo tanto, la organización de la Organización Mundial de la Salud es muy importante, sobre todo hoy en día, ya que nos sugiere lo que debemos hacer. También tenemos el Fondo Monetario Internacional, que promueve, ¿cierto?, que exista una estabilidad monetaria a nivel mundial para que no existan grandes desigualdades económicas. En teoría, eso es lo que promueven, la estabilización de la moneda. Y también promueve, ¿cierto?, créditos más blandos a través del Banco Mundial para países que están pasando situaciones complejas en el aspecto económico. Ya, bueno, esas son algunas de las oficinas, ¿cierto?, especializadas de la ONU. Y bueno, la UNESCO, que promueve, ¿cierto?, la educación, la ciencia, la tecnología, que también es muy importante, sobre todo ahora, ¿cierto?, las comunicaciones, que son muy importantes para poder relacionarnos. ¿Ya? Pero sobre todo quiero enfocarme en la Carta de las Naciones Unidas. En el primer objetivo que yo leí, hablaba mucho de los derechos humanos. Pero entendamos que estaba recién terminando la Segunda Guerra Mundial. Todavía no se había descubierto todo lo que había sucedido en los campos de concentración nazi. Por lo tanto, es una carta que se hizo sin saber mucho, no había una investigación profunda. Por lo tanto, después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se descubrieron los campos de concentración, el genocidio que se cometió contra el pueblo judío, los homosexuales, los gitanos, comenzaron los famosos juicios de Nuremberg, ¿cierto?, donde fueron enjuiciados los principales líderes nazis y muchos de ellos fueron condenados a cadena perpetua y otros incluso condenados a la muerte, ya por todos los crímenes de lesa humanidad. Es primera vez en el mundo, y quiero que quede súper claro, es la primera vez en el mundo que se habla de genocidio contra el pueblo judío, o sea, exterminarlos de forma total, sistemática, y es la primera vez que se habla de crímenes de lesa humanidad. Y también acá, en los juicios de Nuremberg, ¿cierto?, se descubrió la violación de los derechos humanos. ¿Por qué digo se descubrió la violación de los derechos humanos? Porque es la primera vez que se enjuicia de esta forma. Como cuando hablamos de violación de los derechos humanos, hablamos que el Estado es el que comete estos atropellos en contra de la población civil y no a la inversa, ¿ya? Entonces es el Estado o los organismos del Estado que cometen abusos, torturas, crímenes. Eso fue lo que se descubrió en los juicios de Nuremberg y por lo tanto llevó a algo tan importante para la humanidad, que es la Declaración, ¿cierto?, Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y le debemos, ¿cierto?, esta declaración a todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron testimonios muy crueles. Bueno, ¿qué entendemos por derechos humanos, cierto? Entendemos que los derechos humanos hablan profundamente de la dignidad del ser persona, del ser humano. Entonces los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos y no tienen distinción de raza, de sexo, de nacionalidad,
de origen étnico, lengua, religión, etc. Algunas características, ¿cierto?, de estos derechos humanos que se establecen como tal, que son inherentes al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que nacen con la persona humana, nacen con ellos. Son inalienables, es decir, mis derechos humanos no los puedo vender, no se pueden comprar, no se terminan, ¿ya? A veces sí, a veces se limitan. Si alguien comete un delito, ¿cierto?, se limita su libertad, por ejemplo. Son universales. ¿Por qué? Están presentes en todo el mundo. No existen diferencias, ¿cierto?, de pueblo, de alguna religión, nada. Son universales. Son indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún derecho humano es más importante que el otro. Es decir, por ejemplo, el derecho de la educación va ligado al derecho de la libertad de expresión, ¿ya? Y así sucesivamente. Todos los derechos están interrelacionados, son inviolables, no se pueden violar. ¿Por qué? Porque si no existe una sanción. Vamos a ver un video que habla de esto. Hay derechos que gozan solo algunas personas por pertenecer a determinado grupo. Es la siguiente. Nombra 3 derechos humanos que promuevan el bienestar común. Así que, apoyados del video y apoyados de su texto, ustedes pueden hacer esta tarea. Solamente a modo de ejemplo les voy a mostrar algunos pactos, algunos de los principales tratados que Chile ha firmado. Obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948 también, y algunas muy importantes que adquieren mucha relevancia en la actualidad es la de 1979, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ya porque sabemos que hoy en día tenemos varias convocatorias en relación a estos derechos. Entonces, por eso quiero que ustedes también lo tengan claro, que Chile está adscrito a un tratado internacional de no discriminación de la mujer. Y obviamente también la confirmó también la Convención de los Derechos del Niño, que se declaró en 1980. Vamos a hacer un resumen, ¿cierto?, de lo que aprendimos esta clase. ¿Qué objetivos promueve la ONU? A. Entregar beneficios individuales a los trabajadores. B. Paz y seguridad mundial. C. Defensa de las Fuerzas Armadas. O D. Cooperación entre los pueblos. Vamos a marcarlas inmediatamente. Paz y seguridad mundial y cooperación entre los pueblos. ¿Ya? Y para reflexionar y para que ustedes puedan extender sus conocimientos de lo que son los derechos humanos y la importancia que tienen en su vida diaria, y también no olviden que también hay deberes, ¿ya? Eso también es muy importante porque a veces nos quedamos solamente con los derechos y la Constitución también establece deberes. Primero, ¿cuál es la importancia que los derechos humanos ¿Cuál es la importancia de que los derechos humanos sean indivisibles? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es la importancia de la Declaración de los Derechos Humanos en la vida diaria de las personas? Justifique su respuesta. Y por último, ¿consideras que ha existido vulneración o violación de los derechos humanos en Chile? ¿Cuándo y por qué? Así que es una pregunta amplia donde pueden pensar bastante y espero que la puedan hacer y que sea un desafío para ustedes. Así que eso sería la clase de hoy, así que nos podemos volver a encontrar en una próxima clase. Muchas gracias.